Oremos, hermanos y hermanas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te reconocemos, te bendecimos por tu gloriosa palabra que tú nos has dado, que tú nos impartes, con la cual tú nos nutres y nos fortaleces. Pedimos, Señor, que esta palabra sea de gran bendición a todos los que estamos viéndola en este día y a los que van a verla en los días venideros. Que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, para gloria tuya y para beneficio nuestro. Te bendecimos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La paz de Dios sea con todos en este día. Vamos directamente a la palabra del Señor. Como he dicho en otras ocasiones, estoy todavía aprendiendo varios aspectos, mejor dicho, técnicos, y no sé cómo poner mi cuadro, mi rostro dentro de la pantalla mientras estoy dándole la clase. Así que vamos a ver las imágenes de la clase y van a oír mi voz, pero no van a poder ver mi rostro por el momento, y luego pues volveré y nos despediremos en oración. Pero creo y confío en Dios que esta palabra va a ser de gran bendición a todos nuestros corazones. Vayamos a la palabra en el nombre de Jesús. Volvamos al estudio del juicio de las naciones. Mateo capítulo 25 hemos considerado que es el juicio distinto del juicio a la iglesia, muy diferente, completamente distintas características. En esta ocasión estamos mirando a este grupo de personas, las que Jesús pone a su lado derecho, las cuales Él llama naciones ovejas, las cuales Él les dice estas palabras: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay que entender claramente el concepto del reino de Dios. Hemos hablado y seguiremos explicando la realidad del reino de Dios presente. Jesús dijo en cierta ocasión que nadie podría ver la llegada del reino porque el reino está dentro de nosotros, en nuestros medios. Eso se refiere a lo que él quiso decir cuando le habló a Poncio Pilato y le dijo que el reino de Jesús, su reino, no era de este mundo. Jesús vino a traer el reino de Dios. El reino de Dios existe ahora invisiblemente, en el aspecto de que nadie puede apuntar a murallas, ni castillos, ni tronos y decir, mira ahí el reino de Dios. El reino de Dios existe en el corazón de toda persona que ha entregado su vida a Jesucristo. El reino de Dios existe en cada individuo que pertenece a la iglesia de Jesucristo, que voluntariamente hemos rendido nuestra voluntad y nuestras vidas al Señor Jesús. Ahí es donde Jesús reina, gobierna. Nosotros obedecemos a Jesús como nuestro rey principal, nuestro rey sobre toda otra autoridad. Vivimos no según nuestras normas de cultura, ni de sociedad, ni de nación, ni de país. Vivimos conforme a los mandamientos de Jesús. Si las normas de nuestra sociedad, si nuestra cultura no contradicen a lo que Jesús nos enseña, Él nos llama a respetar las normas en las cuales vivimos, de la nación donde vivimos. Pero si alguna vez hay una contradicción, somos leales sobre todo al reino de Dios, a Jesucristo como nuestro Salvador. Y eso es verdad porque cuando nos convertimos a Jesús, fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Así que somos ahora mismo ciudadanos del reino de Dios, que no se ve con los ojos físicos, solamente existe en nuestras vidas, pero gobierna en nuestras vidas. Y cuando la iglesia se reúne, esa es una manifestación del reino de Dios. Ahora estamos hablando en esta ocasión de Mateo 25, de ese reino que hemos descrito que existe ahora, pero ese reino manifestado, mejor dicho, en forma visible. El día viene donde el gobierno de Jesucristo se establecerá aquí en la tierra. Se podrá mirar en ese entonces, se podrá decir, mira ahí la llegada del reino, porque Cristo vuelve como rey sobre todas las cosas.
y por tanto queremos explicar con lujo de detalle el concepto del reino de Dios, y con eso preguntamos, describa el reino de Dios. ¿Cómo es ese reino? Bueno, para entender el reino de Dios hay que entender el rey. ¿Quién es el rey de ese reino? ¿Por qué puede reinar? ¿Cómo será el resultado del reino cuando Él venga? Miremos eso en este estudio en el día de hoy. Esto se encuentra principalmente en Isaías capítulo 11. La idea, la enseñanza, el concepto del futuro reino visible y físico de Dios sobre este planeta se habla en muchísimos versos de toda la Biblia. Usaremos a Isaías capítulo 11 como nuestro verso fundamental y los restos de los versículos que están en este capítulo. Isaías comienza profetizando lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Para entender esto nos hace falta una gráfica, y aquí se la presento. Vamos a identificar las partes de este cuadro que acabo de poner aquí en la pantalla. Aquí vemos las raíces, aquí vemos el tronco, y aquí vemos la vara, el vástago, dos palabras para la misma realidad. En otras palabras, Isaías está usando, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por supuesto, está usando un ejemplo de la naturaleza para traernos un anuncio profético de suma importancia. Veremos. La palabra vástago o vara en este contexto se refiere a un hijo, un descendiente, a un miembro de un linaje genealógico. Así que, usando este entendimiento de la palabra vara o vástago, podemos decir, cuando se dice una vara del tronco de Isaí, lo que eso significa es el vástago de sus raíces es descendiente de Isaí. La primera parte de la profecía nos dice que vendrá un descendiente de Isaí, un vástago, una vara de Isaí. La pregunta, por lo tanto, es ¿quién es Isaí? Aquí vemos algo que estoy seguro que muchos reconocerán. Esa es la unción del rey futuro de Israel. ¿Quién está ungiendo a este joven? Samuel. ¿Quién es el joven que está siendo ungido? David. Al lado derecho del cuadro, además de las ovejas, vemos un grupo de hombres mirando a la distancia la unción de David. Este grupo de hombres al lado derecho extremo son los hermanos de David. David tenía varias personas en su familia, hermanos que eran guerreros, soldados. Es más, cuando Samuel llegó, mandado por Dios, que le había dicho que dentro de estos varones estaba el futuro rey de Israel, Samuel miró y vio a varones de guerra y él dijo, ciertamente uno de estos será el futuro rey. Y ahí fue que Dios le dijo el texto famoso donde nos dice que Dios no mira lo exterior, Dios mira el corazón. Y el corazón predilecto, el corazón escogido, que era semejante al corazón de Dios, no era de estos hermanos que uno ve aquí en el cuadro, sino era el corazón de David. Y por lo tanto vemos a Samuel ungiéndolo. Pero aparte del grupo de varones, al lado derecho, hay un varón, si usted mira bien, un poco separado del resto del grupo. Hay una separación, él tiene su mano sobre su quijada. ¿Quién es esa persona? Bueno, esa persona es Isaí. ¿Y quién era Isaí en este cuadro? Isaí es el padre de David. Podemos identificar entonces el Isaí de que habla Isaías es el papá terrenal de David, el futuro rey de Israel. Isaí está aquí. Él es el papá de David. Ahora, ¿cuál es la importancia de David? La importancia es que Dios le dio a David
una promesa. Dios hizo un pacto con David igual de importante al pacto que Dios había hecho con Abraham. Y eso no es poca cosa. El pacto de Dios con Abraham es un pacto eterno, un pacto duradero, un pacto que nunca se quebrará, porque Dios juró por sí mismo cuando le habló a Abraham y le dijo que él iba a ser padre de muchas naciones y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, en su simiente. En igual de importante es un pacto que Dios hace con David, que es llamado hoy día el pacto davídico. La promesa, el contrato que Dios hizo con David, un contrato inquebrantable, porque Dios explicó los detalles del pacto, y aquí vemos uno de muchos ejemplos donde se nos presenta los detalles del pacto davídico. Y en este Salmo 89 Dios habla y dice: una vez he jurado por mi santidad. Hermanos, cuando Dios jura, mejor dicho, eso uno puede contar de que se va a cumplir, porque Dios tiene toda la autoridad. Y aquí Él jura que iba a hacer algo con David, pero no se queda ahí diciendo que Él va a jurar, sino que nos dice por qué, de qué manera Él va a jurar. Dios jura por su santidad. Acuérdense que en Isaías capítulo 6 vemos a los serafines adorando a Dios, diciendo: santo, santo, santo. Dios es amor, por supuesto que sí, pero su calidad más interna, más profunda, es santidad. Hablar de la santidad de Dios es hablar de la esencia de Dios. En su esencia más profunda, Dios es santo. Dice la palabra que Dios hablando dice: sed santo porque yo soy santo. Cuando Dios dice que Él está jurando por su santidad, es idéntico a decir que Él está jurando por sí mismo, porque Él es Dios santo. Así que vemos que el juramento de Dios a David es igual al juramento de Dios con Abraham. Dios está jurando por sí mismo y añade que Él no mentiría. Dice: y no mentiré a David. Lo que Dios va a decir ahora es juramento por sí mismo, y Él promete que jamás y nunca sería una mentira. ¿Qué le prometió Dios a David, hijo de Isaí? Bueno, Él le prometió que su simiente será para siempre. Lo primero que Dios prometió en este pacto davídico es que David tendría siempre prole, hijos, miembros de su línea genealógica. Existiría siempre gente de la familia de David. Pero no solamente eso, sino su trono será para siempre también, porque dice: y su trono. El trono de David, el reinado de David, sería para siempre. He ahí la esencia del pacto de Dios con David, que Dios le promete que no iba a quitarle el trono a David como se la quitó a Saúl, que vino antes de David. No, en este caso Dios dice: el que promete, él jura que David y su descendencia serían los únicos reyes de Israel, y por ende uno de los hijos de David sería rey en la manifestación física del reino de Dios aquí en la tierra. Esa promesa es sólida como el sol, dice Dios, delante de mí. Aunque dice la ciencia que nuestro sol un día va a dejar de arder, Dios promete que el sol será para siempre, en el aspecto de que nunca va a acabarse por sí solo. Por supuesto, llegará el día que ya no hará falta el sol y Dios reemplazará el sol. Pero lo que Dios dice aquí, que el sol es permanente hasta que Dios diga pues que va a tomar el lugar. Vemos en Apocalipsis que no hará falta ya la luz del sol, porque Dios será el sol de la santa ciudad. Pero en este contexto aquí, Dios está usando el sol como una explicación profunda de la permanencia de su pacto con David. Ese pacto no acaba, como el sol no se acaba por sí solo, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo, como hay, con tal de que haya sol, de que haya luna, existirá el pacto davídico. Mis hermanos y hermanas, yo no puedo enfatizar demasiado. Lo importante es entender, aceptar
y compartir esta enseñanza. Se ha hecho tanto mal a través de los siglos por personas llamándose cristianos que nunca aprendieron o que ignoraron esta enseñanza de que cuando Dios jura, Dios cumple y no hay nada que lo termine. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, magnífico sin palabras, lo mayor que Dios ha hecho. Pero eso no hace inválido el pacto de Dios con Abraham, ni el pacto de Dios con David. Al contrario, Jesús es el cumplimiento del pacto davídico. Hoy día no hay reino en Israel, hay gobierno, pero no es un reinado. Hay presidente y congreso, pero no hay un rey. Así que humanamente hablando, parecería que la promesa de Dios no se cumplió, porque ahora mismo no hay rey sobre Israel. No había rey aquí en la tierra sobre Israel por ya hace 2000 años. Es más, antes de eso, en los días de Jesús mismo, estaba un rey Herodes que no era de la familia de David. Eso parecería que el pacto de Dios se había quebrado, que Dios juró pero no cumplió, pero eso no es el caso. Dios no falla, Él nunca falla. Y sí, ha habido y hay un hijo de David reinando ahora mismo. ¿De quién está hablando? Bueno, Apocalipsis 5:5 nos habla del león de la tribu de Judá, la raíz de David. Esa frase, la raíz de David, es referencia directa a Isaías capítulo 11, donde se llama la raíz de Isaí. Ahora se llama la raíz de David, porque ya pasó de Isaí a ser llamado David por el pacto de Dios con David, hijo de Isaí. ¿Y quién está hablando aquí? ¿Quién se llama la raíz de David? Según Apocalipsis 22:16, es Jesús. Jesús proclama: soy la raíz y el linaje de David. O sea que él está reclamando y proclamando que el pacto davídico nunca ha sido quebrado, porque él es del linaje de David. Él es el que está reinando ahora mismo en el reino de Dios, que es la iglesia, el reino de Dios que no se puede mirar con ojos humanos, pero que sí existe en los corazones de todo creyente. Él es, sin embargo, el rey futuro también, porque él es la raíz que habla Isaías. Jesús lo explica: soy la raíz, soy el linaje. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Así que vemos a Jesús, que es hijo de David. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba aquí en la tierra? Le cantaban y le proclamaban hijo de David. Estaban ellos haciendo referencia al pacto davídico, a la promesa de Dios, que un hijo de David sería rey sobre el pueblo de Israel. Y así mismo es, Jesús era el rey, no el tipo de rey que ellos esperaban. Su reino era no de este mundo, era un reino espiritual, pero es el rey, hijo de David, y siempre lo será. Alabado sea el nombre del Señor. Así que podemos decir, sin lugar a duda, que Jesucristo es el centro de esta profecía. Él es el vástago, Él es la vara que retoñó de los raíces de Isaí y de David. ¿Y por qué está el tronco así cortado? Porque los hijos de David, comenzando con Salomón, que a través de toda la dinastía, habían algunos reyes buenos, pero la mayoría cayeron de la gracia de Dios, y al fin el reinado de David fue suspendido por la desobediencia del pueblo, pero nunca abolido. El pueblo fue llevado en cautiverio, pasaron esos años en Babilonia, 70 años en cautiverio, volvieron a su tierra, nunca captaron esa misma gloria que habían tenido bajo el reinado de David y luego de Salomón, antes que Salomón se apartara. Ellos, sin embargo, tenían conciencia de que Dios prometió que siempre había un rey, habría de haber un rey davídico. Y por tanto vemos que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Es rey. Verso 2 de Isaías 11 describe el rey de la tribu de Judá, o sea, de la familia de David, como hemos hablado. Dice que sobre ese rey el espíritu de Jehová reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Si usted mira bien, esas 7 cualidades son las cualidades del Espíritu Santo, y esas cualidades son la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando Jesús recibió esa manifestación el día de su bautismo en el Jordán, que sobre él vino el Espíritu Santo como en forma de paloma, Jesús recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entiendan, Jesús siempre fue Dios, aún aquí en la tierra. Él dejó sus privilegios atrás, pero en su esencia siempre fue Dios. Pero habiendo dejado atrás sus poderes y sus habilidades como Dios, era un hombre como nosotros. Pero en su bautismo, Dios le impartió la plenitud del Espíritu Santo, lo ungió, dice Pedro, con el Espíritu Santo y poder. Y esa es la razón por la cual Él es Jesús el Cristo, el ungido con el Espíritu Santo en toda esta plenitud. Gloria al nombre del Señor. Vemos aquí que como resultado, su delicia es en el temor de Jehová. Jesús aquí en la tierra lo dijo una y otra vez, que Él estaba aquí para hacer la voluntad del Padre. Él se deleitaba en la voluntad del Padre. Jesús en la tierra cumplió con todo lo que el Padre pedía de Él. Él dijo claramente, el Padre estaba agradado con Él, porque Él siempre hacía todo lo que el Padre mandaba. Su delicia realmente fue y es en el temor de Jehová. Ahora vemos otra cosa que Jesús recibió con la unción que Él recibió del Espíritu Santo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El ser humano casi siempre juzga de esa manera. Nosotros juzgamos según lo que vemos o lo que oímos. Y esa manera de juzgar no siempre es la correcta. Hay muchos factores que no se ven, cosas que no se dicen, que son parte importante de cualquier situación. Y hay que tener cuidado. Jesús nos ordena que no juzguemos por la vista, sino que juzguemos justo juicio. Nosotros podemos aprender a juzgar correctamente. Él, siendo quien es, siempre juzga bien, dice aquí. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Jesús es el juez número 1, el juez perfecto. Lo que Jesús juzga es la verdad. Él es justo en todas sus formas. A veces nosotros no entendemos, porque nosotros juzgamos, como hemos dicho aquí, por la vista y por los oídos. Él no. Él, cuando juzga, siempre está correcto. Y a veces Él nos explica por qué hace tal o cual acto y decisión, pero muchas veces no. Porque nuestras mentes humanas no son capaces de entender todos los detalles de la voluntad de Dios. Es mucho más allá. Él le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora tú no entiendes, luego lo entenderás. Dice la palabra que ahora entendemos en parte, comprendemos en parte, pero en aquel día, cuando Cristo venga, entenderemos con plenitud, claramente. Ahora mismo tenemos que confiar en este ser divino, en Jesús de Nazaret, que recibió la unción del Espíritu Santo en su plenitud y que juzga con justicia correcta, que hace lo bueno siempre, y solamente nos pide a nosotros que, aunque no entendamos lo que Él diga o haga, que confiemos en Él. Es tan difícil a nosotros, por nuestra naturaleza humana, todavía sintiendo los efectos del pecado. A veces sentimos que como no entendemos mucho, confiesan confusión. Nunca confiese usted confusión. Confusión no tiene parte ni suerte con nosotros. A veces no tenemos entendimiento, no comprendemos. Falta de comprensión no es confusión. Podemos decir, no entiendo, Señor. ¿Por qué, Señor? Eso es muy distinto a decir, estoy confundido. No se confunda. Confusión es guerra interior. El creyente no tiene guerra interior de ese aspecto. El creyente, cuando está enfrentado con una situación, con una decisión que Dios hace o permite, que no tiene sentido a nuestra mente, luchamos, oramos,
inquirimos, indagamos, y a Dios a veces nos explica, pero cuando Dios no habla, cuando solamente tenemos silencio como resultado de nuestro clamor, ahí es que tenemos que confiar en Él y saber que Él es el juez perfecto y lo que Él hace nunca es erróneo. Aquí vemos eso. Y luego dice la palabra algo diferente, algo más acerca de Jesús. Y esto tiene que ver con el futuro. Dice que herirá la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios matará al impío. Los que hemos estado estudiando juntos estos meses sabemos que eso es una referencia directa a la batalla del Armagedón, cuando Cristo aparece en gloria y con su poder Él destruye al anticristo y al falso profeta, y con el aliento de sus labios, con la espada que sale por su boca, Él destruye los ejércitos rebeldes en la batalla del Armagedón. Así que esta profecía habla del pasado de Jesús, cuando Él recibió el Espíritu Santo, del presente de Jesús también, que Él fue y sigue siendo juez, especialmente nosotros que somos miembros de su reino, y habla del futuro de Jesús, cuando Él vendrá a ejecutar. Vemos aquí otra vez un cuadro más exacto de cómo Jesús se mira ahora. Ya Él no es el manso, el que se dejó matar, ahora Él es Rey de Reyes en nuestras vidas y algún día será Rey de Reyes sobre toda la creación. Vemos en Isaías capítulo 11:5, otra vez insistiendo e enfatizándonos en quién hemos puesto nuestra confianza. Dice que justicia será cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Cristo es digno de nuestra confianza. Él es fiel a nosotros. A veces, como digo, suceden cosas que nosotros quisiéramos tener todos los detalles, todos los pormenores, pero ¿por qué Dios hizo? ¿Por qué Dios prometió? Pero hermanos, Él es Dios justo. Nuestras vidas están en sus manos. Nosotros somos miembros de su reino. Nada nos puede suceder que Él no permita para nuestro beneficio eventual. Y a veces Él nos permite pasar por momentos difíciles, por el horno de fuego, y nuestra mente grita y nuestros sentimientos se conturban. Y ay, Dios mío, ¿y cómo puede ser? Ahí es que tenemos que hablarle paz a la tormenta, decirnos, tranquilízate, Dios está en control. No entiendo por qué lo está haciendo de esta manera, algún día lo entenderé, pero justicia es el cinto de sus lomos. Él sabe lo que hace y lo hace siempre bien. Y fidelidad, Él es fiel, más que nada, su nombre es fiel y verdadero. Así que les insto otra vez, usando esta profecía como base, que confiemos en nuestro Rey. Jamás y nunca nos confundamos, reprendamos la confusión en el nombre de Jesús y hablemos siempre confianza. Aunque no entendamos, Señor, confío en ti. Isaías dice algo semejante en el capítulo 59, verso 17, donde él dice, de justicia se vistió, ¿quién? Jesús, como de una coraza. Justicia es lo predilecto del Señor. Él no puede hacer nada malo. Lo que Él permite es bueno, lo que Él hace es bueno, es justo. Y con yelmo de salvación en su cabeza, Él ofrece salvación ahora mismo. Para eso vino. Estamos en el tiempo de gracia, en el tiempo de la salvación. Hoy es el día que uno puede venir a Cristo y ser salvo. Si usted no conoce al Señor, venga a Él, entréguele tu corazón, hágase así, miembro del reino de Dios. Él te va a transferir del reino del diablo al reino de Él, de Jesús. Y ahí tendrás tú un rey, como lo tenemos todos nosotros, un rey justo, un rey fiel, un rey que nos ofrece salvación hoy hasta que se termine el día de la gracia. Porque luego dice la palabra que vendrá un día donde Él se va a vestir, hablando Isaías en forma pasada, pero es una forma profética de hablar, como que ya ha sucedido, sabemos que esto es futuro. Él tomará ropas de venganza por vestidura, eso viene en el futuro. El día de la gracia terminará,
como está hoy. Siempre habrá salvación disponible, porque Dios ama a toda la raza humana y quiere que todos sean salvos. Pero viene el día donde la gracia que gozamos hoy ha de terminar, y vendrá entonces el día de venganza, donde Jesús aparecerá vestido, como vemos aquí, con la espada no en su mano sino en su boca, para ejecutar juicio sobre el anticristo, el falso profeta, sobre todos los que se han rebelado contra Dios. Jesús traerá el castigo justo sobre ellos. ¿Qué será el resultado cuando Cristo venga? Cuando venga el Rey de Reyes a tomar dominio físico, literal y visible sobre este planeta. Isaías capítulo 11 nos narra y nos explica y nos detalla qué sucederá en este mundo cuando Jesús, hijo de David, el rey de Israel, el rey del reino de Dios, tome su trono y comience a reinar. ¿Qué sucederá? El lobo morará con el cordero. ¿Cómo es eso? Hoy día un lobo con el cordero no van a vivir juntos. El lobo se come el cordero. Pero cuando Cristo venga, eso cambiará. Él quitará la violencia que existe en la naturaleza presente. Y este punto de que Jesús quita la violencia y cambia la naturaleza se nos repite una y otra vez. Mire aquí. El leopardo se acostará con el cabrito. De nuevo, hoy día eso sería imposible porque el leopardo se come al cabrito. Pero cuando venga Cristo, la naturaleza carnívora del leopardo, como la del lobo, será cambiada y tornado en una naturaleza de paz. Ya no habrá ese deseo de matar en estos animales. Añade la palabra, el becerro y el león y la bestia doméstica juntos. El león, si ve un becerro hoy, se lo come. Si ve una bestia doméstica, se la come. Pero cuando venga Cristo, aún esto cambiará, porque el león también, como el leopardo y como el lobo, perderá su deseo de hacer daño. Cambiará de ser violento a ser pacífico. Eso es lo principal que Jesús va a hacer. Él es príncipe de paz y traerá este tipo de paz a la naturaleza. Romanos capítulo 8 nos enseña que la naturaleza está gimiendo, clamando para la liberación de la maldición que tiene ahora. Ahora mismo vemos el coronavirus, que es una plaga. Y no solamente eso, sino los huracanes, los terremotos, las inundaciones. La naturaleza está revolcada, está en dolores de parto, está sufriendo. Todo eso son los rasgos del pecado que entró a este mundo. Por eso es que el mundo pasa tanto, por eso es que hay tanta maldad, tanta cosa sucediendo. Es el pecado en el mundo. La naturaleza sufre y gime a Dios, esperando la manifestación de lo que estamos hablando aquí. Que Isaías tan claramente nos dice que habrá un cambio en la naturaleza. Y fíjese, ¿a qué extremo será el cambio? Que un niño pastoreará. ¿A quién? A los lobos, a los leopardos, a los leones, a los becerros, corderos y domésticos, todos. Un niño tendrá dominio para ser pastor sobre estos animales, inclusive los que hoy día son salvajes, porque ya en esos días cuando Cristo venga, no serán salvajes. Hay un cuadro precioso que quiero presentarles. ¿Cómo será el mundo cuando el Rey de Israel, cuando el Hijo de David, cuando Jesucristo nuestro Señor tome su trono visible? Así. Esto no es un cuadro del cielo. El cielo es magnífico, el cielo es glorioso. Estamos deseosos de estar con el Señor en el cielo, pero este cuadro no habla del cielo. Esto habla de la tierra. Así va a ser la tierra cuando Cristo tome dominio de los gobiernos del mundo entero, como Rey de Reyes, gobernando desde la ciudad de Jerusalén. El mundo cambiará a paraíso, como que vemos aquí, y también como se ve aquí. ¡Qué belleza! Ver esta armonía entre toda la creación. Dice que la vaca y el oso pasarán. Hoy día la vaca y el oso no pueden estar juntos. El oso o la osa en este caso es violenta, pero ya la violencia acabará. Dice
sus crías se echarán juntas. Lo que sabemos de esto, sabemos que la osa no comparte su cría con nadie. Si uno le toca la cría a la osa mata a quien sea por la violencia. Pero cuando venga Cristo, la violencia se terminó. Hermanos, esto es verdad ahora también, ¿sabe? No en el mundo entero visible, pero en el reino de Dios ahora, en el reino invisible de Dios, en la iglesia de Cristo hoy. Cuando uno viene a Cristo, el Señor también quita la violencia. Él cambia nuestra naturaleza. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos un corazón nuevo, una vida nueva, y lo que éramos antes ya no lo somos. Ya nacimos de nuevo y tenemos la naturaleza que Dios nos dio en Cristo Jesús. Así que como Dios algún día quitará la violencia de animales salvajes, hoy día en toda persona que viene a Cristo, Dios le arranca también su violencia. Y hagamos la decisión de ir y darnos llevar por el Espíritu Santo y por nuestra nueva naturaleza. No decidamos en nuestra mente carnal actuar como éramos antes, porque cuando venimos a Cristo hay cambio positivo y permanente, como lo habrá en el futuro, como aquí vemos en el paraíso de Dios, que es el reino de Dios aquí en la tierra. Dice la palabra que el león como el buey comerá paja. Dios va a cambiar hasta el apetito del león, va a cambiar sus funciones gástricas, digestivas, va a cambiarlo por completo. Dicho sea de paso, Dios hace lo mismo hoy. Él puede cambiar su paladar y sus procesos digestivos para que puedas comer bien y comer saludable y poder disfrutar de las primicias de la salud hoy día que el mundo entero gozará cuando Cristo venga en persona aquí en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Vemos aquí un cuadro que no podría pasar hoy día, pero que va a ser la norma en el futuro. Dice que el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Vemos ahí la niña jugando con una serpiente. Eso no puede pasar hoy. La serpiente la muerde y la mata. Pero cuando Cristo venga, aún las serpientes no serán venenosas. Aún no habrá deseo en ellas de morder a nadie, porque la violencia se acabará. El Rey de paz hará que todos vivan en paz, inclusive los animales silvestres. Vemos aquí una pareja caminando, disfrutando de la belleza de la naturaleza de Dios. Y aquí Isaías dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. En este contexto, el santo monte de Dios no se limita solamente al monte de Sión en Jerusalén, sino que toda la tierra es el santo monte de Dios. Veremos en un momento que Dios así lo proclama, que es toda la tierra, que es el monte de Dios. Y fíjense que hay una pareja tomada de mano caminando. Vamos a mencionarlo en breve hoy y explicaremos con más detalle en la próxima clase, que en el reino visible de Dios aquí en la tierra habrán parejas, habrán familias. ¿Y cómo es eso? Aquí que yo entiendo que mucha gente como que no entienden el asunto. Acuérdese que lo que estamos aquí mirando son personas que pudieron sobrevivir por la tribulación o que resucitaron después de la tribulación y entran al reino de Dios en cuerpos mortales, no cuerpos glorificados. En el juicio de la iglesia nosotros recibimos cuerpos glorificados que, según Jesús nos enseñó, son como los cuerpos de los ángeles, que no tienen relaciones sexuales, no les hace falta eso porque son cuerpos de gloria. Pero aquí estamos hablando del juicio de las naciones, y los que entran al reino de Dios de las naciones son gente que tendrán cuerpos nuevos pero no glorificados, cuerpos fuertes como los cuerpos de Adán y Eva. Uno ve que aunque ellos pecaron, sus cuerpos duraron casi 1000 años de existencia. Estos cuerpos renovados, fortalecidos, fuertes, de los que entran al reino de Dios visible aquí en la tierra, podrán vivir como vivimos nosotros hoy día, y se casarán y tendrán familias, como aquí vemos esta pareja que está gozando juntos en el reino de Dios como marido y mujer. Nosotros no. Nosotros, el pueblo de Dios, ya no nos hace falta, porque nosotros tenemos una resurrección antes a la de ellos,
tenemos un juicio antes al juicio de ellos. Nosotros tenemos una experiencia, una herencia mayor que todo esto. Sí, estaremos aquí también en la tierra. Sí, nosotros gozaremos de este reino glorioso, de este paraíso de Dios. Sí, Señor, pero en cuerpos de gloria, mientras que ellos lo disfrutaban en cuerpos naturales. Porque dice la palabra, la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Vemos, del monte de Dios es la tierra entera se llenará del conocimiento de Jehová. Cuando hay conocimiento de Jehová en el corazón humano, hay cambio, hay una transformación. Conocimiento mental solamente trae orgullo. El conocimiento del corazón en nuestro espíritu nos trae transformación a la semejanza de Cristo, como lo hará en el futuro, cuando toda la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hablaremos más de este tema, del reino de Dios, mejor dicho, aquí en la tierra, lo cual se conoce hoy día como el milenio. Jesús reinará por 1000 años. Los que viven a través que puedan lograr sobrevivir la tribulación, y los que son resucitados después de la tribulación entran a este reino con cuerpos mortales. Ahí los vemos entre familia. Habrán muchos niños que nacen en estos 1000 años. Hablaremos la diferencia más detallada entre la iglesia y entre los que entran al reino del milenio, aquí el reino de Jesús. Eso vamos a mirarlo con detalle para que tengamos claro la diferencia entre los dos reinos, o sea, los dos juicios, juicio de la iglesia, juicio de las naciones, y nuestro papel, nuestra parte en esta tierra de paraíso que vamos a poder gozar también en el nombre del Señor, junto con todo aquel que Jesús llama las naciones ovejas y los llama a venir a heredar este reino glorioso. Seguiremos con el favor de Dios en la próxima clase. Espero que esto haya sido de ánimo para todos nosotros. Bendiciones en el nombre de Jesús y Maranata, ven Señor Jesús. Amén, Señor. God bless everyone today. Lift up your tithes and offerings for the Lord. Thank you, God, for today, Lord my God. And I pray that you visit the ones that are sick or hurt, that have the coronavirus, oh Lord my God. And that you go with them alone, oh Lord my God. And keep your angels next to them, oh Lord my God. Next to their bedsides, oh Lord my God. When they are sleeping, oh Lord my God. And I pray for salvation, oh Lord my God. The people so people could know you, oh Lord my God. And I pray that you help them, oh Lord my God. And I pray that you give them house and a job, oh Lord my God. In Jesus' name, amen. Y ahora, Señor, te pedimos que nos despidas hasta este domingo con tu protección divina, Señor, sobre todas las personas que están viendo este video. Y, Señor, que estas palabras que hemos hablado en este día sean de bendición no solamente para hoy, sino para los días, semanas, meses y años venideros, porque tu palabra corre y es glorificada. Dios mío, protege a tu pueblo, guárdanos de todo mal, líbranos de cualquier ataque del maligno y encamínanos día a día en tu senda perfecta por amor a tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre santo de Jesús y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes ahora y siempre.